Lourdes Pérez Gay es directora, titiritera, actriz y productora. México, DF, 1945. Estudió teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y rubricó sus estudios profesionales de teatro cuando se unió al grupo Mascarones, donde se formó como actriz y directora. Allí participó en 12 montajes, incluyendo el novísimo Teatro del Movimiento Chicano, y trabajó con los directores Mariano Leiva, Luis Valdés, Augusto Boal, Franco Barambilla, Atahualpa del Chopo y Humberto Proaño. Inició profesionalmente en el teatro de títeres para niños, fundando con Lucio Espíndola la compañía Marionetas de la Esquina en 1976, con la que hasta la fecha ha montado cerca de 40 espectáculos, fungiendo como actriz, titiritera y actualmente directora. Su especialización se complementa con la práctica del trabajo ininterrumpido de 40 años y cursos con Henry Yurkowski, Michael Meschke, Penny Frances, Alcides Moreno, la compañía Iocovita, Gabriel Castilla, Héctor Di Mauro, Margareta Nicolescu, Joan Baixas, Claudio Hochman, Gervais Gaudereaut y André Biao, entre otros. Su experiencia artística va ligada al currículum de su compañía, con la que ha realizado más de 3.500 representaciones en festivales nacionales e internacionales, giras, temporadas en teatros, programas de teatro escolar. Desde 2006, su compañía incursionó en el mercado norteamericano, siendo la primera compañía mexicana de teatro dedicado a infancias que recorrió más de 20 teatros de gran formato en Estados Unidos y Canadá, del Caribe de BAM, Kennedy Center for the Performing Arts y Art Center for the Performing Arts. Su dirección la ha caracterizado por mostrar espectáculos de títeres donde la ternura y la sorpresa logran tocar las emociones en la relación de niños y adultos. Dos de sus puestas en escena han marcado el teatro de títeres en México: Historias en Colores, 1991, donde por primera vez se mezclan las técnicas de 200 títeres en escena, y Dibújame una vaca, 2002, donde a partir del títere niño mostró con naturalidad cómo el niño arma su universo y vida cotidiana, pasando de la imaginación a la realidad y viceversa. Con su compañía ha recibido reconocimientos en el programa México en Escena, 2010, programa de conversión, la medalla Rosete Aranda 2012 a su trayectoria, el premio de la Asociación de Críticos de Teatro AC 2019 y la medalla del Jaguar de Oro 2020. En 2021, Teatro El Milagro hizo un homenaje a su labor en el teatro. Además de artista, ha fomentado el arte del títere a través de festivales, laboratorios de creación, programas de teatro escolar. En 2014, con su compañía, cumplió el sueño de abrir un espacio propio. En Coyoacán, La Titería es un centro cultural especializado en el arte del títere, donde se busca montar espectáculos propios y dar cabida a los artistas que amen el títere y el teatro para las infancias. Como gestora ha impulsado programas y leyes con instituciones culturales que ayuden a fortalecer la situación de compañías, actores y teatros independientes. Como creadora y a través de asociaciones como la Unión Internacional de la Marioneta, UNIMA, parte de la Comisión Fundadora, Red de Espacios Independientes Organizados, RECIO, Comisión Fundadora, y Asociación Nacional de Teatros Independientes, ANTI, Comisión Fundadora, entre otras. El IMBAL le hace un homenaje por trayectoria como actriz, directora y titiritera en agosto de 2023. El Instituto Internacional de Teatro ITI UNESCO México, en el Día Internacional del Teatro, le otorgó diploma, medallas y reconocimiento a Marionetas de la Esquina por 50 años de trayectoria dedicados al teatro y a los títeres en este 2025. En agosto de este mismo año, Marionetas de la Esquina cumplió 50 años como compañía y develaron una placa en su sede, La Titería de Marionetas de la Esquina. Hola.
Bueno, pues yo creo que vamos a comenzar esta plática hoy con nuestra queridísima maestra Lourdes Pérez Gay. Ya no sé si es que es actriz, es que es titiritera, es que es investigadora, es que es promotora, gestora, en fin, un poco de todo. Y una hora, por supuesto, que no nos va a bastar para poder platicar, para poder queremos que nos lo diga todo, pero no se puede en una hora, tendríamos que sentarnos varios días en un café a charlar con ella. Bienvenida, maestra, estamos muy gustosos de tenerla aquí. Me da muchísimo gusto y les agradezco muchísimo que me hayan invitado. Bueno, pues bienvenidos también a todos nuestros escuchas, esperemos que disfruten también mucho de esta plática, siempre conversar con una maestra de tantos años de trayectoria, por supuesto que nos nutre bastante a quienes tenemos menos, que todavía estamos andando caminos, y las experiencias pues nos hacen aprender también qué caminos son los mejores que debemos de tomar. Así es de que empecemos la charla, maestra. Son 50 años de creación, dice, creación, gestión y promoción del teatro de títeres. Es el título que le pusimos a esta plática interesante. Entonces, vamos a partir porque nos acerques un poco a qué es tu compañía, cuántas personas componen esta compañía y cuáles son las funciones clave. O sea, no sé, de pronto a lo mejor el contador, a lo mejor el quien promueve, quien difunde, no sé, ¿cuál es la persona clave dentro de una compañía para que ésta se mantenga estable lo más posible? Que se mantenga viva. Yo creo que, mira, yo diría que somos 6 personas. 7 éramos hasta cuando estaba vivo Lucio. Estas 6 personas que somos Amaranta, Lourdes, Emiliano, Humberto Camacho y David Ruiz, y nuestra contadora, Rosy. Estos somos los que, los que trabajamos todos los días. Por supuesto, el elenco estable de la compañía. El elenco estable es los jóvenes que hemos tenido varios elencos estables, pero siempre tenemos un elenco estable. En este momento son 4 jóvenes egresados de la Escuela Nacional de Teatro y muy aprendiendo un oficio porque salen formados como actores y una vez que llegan con nosotros, pues aprenden el oficio de titiriteros. Ese es, digamos, ese es nuestro... No, perdón, y me faltó una persona muy importante, que es Gabriel Pascal, que es director de Teatro de Milagro, pero él nos apoya y es parte de yo lo considero parte de la compañía porque nos ha impulsado en la profesionalización de la iluminación. O sea, él es el que aprendió a iluminar para títeres, creo que con nosotros, y cada vez va experimentando más, pero nos ha hecho crecer muchísimo en ese sentido, que ese es otro digamos que es como un elemento muy importante, muy profesional y con muchos años también. Entonces, esos somos los que sostenemos a la compañía. Por supuesto, como digo y vuelvo a repetir, con el elenco estable, pero el elenco estable es como aparte. Ellos no están todos los días, ellos son citados a ensayar. Si vamos a hacer un montaje, están en todas las funciones y parte de los que actuamos, de los que organizamos, también somos parte del elenco estable. Por ejemplo, como Amaranta, que es imprescindible, Emiliano y Beto también. Entonces, claro, así funcionamos. En realidad somos 6 y estamos divididos entre los que hacemos trabajo administrativo, de gestión y artístico y los que hacen trabajo artístico. Muy bien. Me hablas de la compañía. Yo no quisiera distinguir. Hablo de las dos. Exactamente, porque para nosotros Marionetas de la Esquina es quien surgió desde hace 50 años como una compañía de titiriteros y tienen ahora Titerías, que son 2 proyectos diferentes, es el mismo con distintos objetivos. ¿Cómo es? Yo creo que sí, tienen objetivos diferentes. La compañía, por supuesto, su objetivo es la creación, son los estrenos, son las giras,
y la titería es un espacio cultural dedicado a las infancias con preponderancia en el teatro de títeres. Entonces son dos proyectos, pero se conjuntan absolutamente. La curadora de la titería es Amaranta Leiva, es la que selecciona, por ejemplo, dice puede ser este grupo, porque el chiste de este espacio es que no es únicamente para la compañía Marionetas de la Esquina, sino que es un espacio, sí para la compañía, pero también para varias compañías que se presentan. Esa era la idea original. La idea es tener un espacio profesional en el que las grupos, compañías dedicados a los títeres tengan un espacio en el que llegan y puedan mover luces y puedan ensayar y no lleguen a un teatro en el que te dicen, bueno, te tocan 5 focos porque los demás son para teatro para adultos. Exactamente. Esto entonces ha sido como parte de un proceso, como que en qué momento dentro de este largo proceso que ustedes han vivido en muchos sentidos, dicen, necesitamos un foro, necesitamos un espacio en donde podamos no solamente nosotros ir contando con ello para poder sacar adelante con más facilidad nuestros proyectos, sino también para irlo a otras compañías. Pero ¿en qué momento sucede eso? ¿En cómo empiezan a cuestionar? Yo creo que, Sara, creo que es un proceso. Nosotros, Marionetas de la Esquina, pues trabajamos sobre todo en el inicio en Cuernavaca. Sí, así es. Ajá, entonces vivíamos en la calle de los actores, así de presumidos. Y ahí teníamos una casa, la casa estaba en el fondo y adelante teníamos un taller. O sea, hicimos en lo que era la cochera un taller, le armamos un espacio y ese creo que fue el corazón de la organización en mucho tiempo. Éramos Marionetas de la Esquina. Nos planteamos, ahí ensayábamos, habíamos adaptado la cochera para tener un espacio. O sea, Lucio y yo siempre nos planteamos tener un espacio donde ensayar aunque fuera chiquito. ¿Qué nos sucedió después? Vinimos a México, pero bueno, pasamos como 10, 15 años viajando constantemente a México. Luego fue esas maravillosas épocas de Manuel de la Cera, que nos contrataban 30, 40, 50 funciones y nos íbamos de gira. Y siempre regresábamos y uno de nuestros objetivos siempre era, con el dinero de la gira, voy a decir que Lucio éramos muy ahorrativos. No nos gastábamos todo lo de la gira nunca. Entonces decíamos, esto es para comer, esto es para pagar la renta y esto es para la siguiente producción. Entonces, ahí empezábamos la creación de una nueva producción y siempre, por supuesto, pues teníamos la posibilidad de ser contratados nuevamente porque había otra obra nueva. Y esta fue nuestra manera de funcionar en Cuernavaca. Después tuvimos otro espacio chiquito en Cuernavaca que no era suficientemente amplio, pero ya teníamos varias obras en repertorio y teníamos que tener una bodega. Porque también nos dábamos cuenta que los títeres los teníamos que guardar como piezas importantísimas, porque gracias a esas podíamos remontar nuestras obras y teníamos más oferta para vender. En esos momentos. Octavio y Miriam, directora del Freinet de Cuernavaca, y Octavio, creador de Módulo Solar, nos presentaron a Serralde. Entonces, Serralde tenía una empresa de asesoría para empresas pequeñas y grandes. Entonces nos fue a ver un día y dijo, lo que ustedes hacen está muy bien, pero ¿qué piensa? ¿Cómo se ven dentro de 30 años? Pues nos asustamos. Y entonces, verte dentro de 30 años te permite visualizar, si te atreves a verlo, qué tienes que hacer para llegar ahí. Claro. Entonces, nos invitó a un curso que daba en un hotel en Cuernavaca, porque no nos cobró nada, y alternamos con gerentes de Resistol, con gerentes de empresas así grandototas, y bueno, nosotros ahí 2 titiriteros, uno en un grupo y otro en otro grupo, y resultó que no nos fue nada mal.
que teníamos muy claro lo que era nuestro trabajo, que teníamos una pasión por lo que hacíamos y que nos faltaba la capacidad organizativa empresarial. Pero en esa época, hablar de que un grupo de teatro fuera una empresa era un pecado mortal. Era, qué barbaridad, te vas a corromper si te vas a volver empresa. Sucede que pues ahora sabemos al paso del tiempo que hay diferentes empresas. Nuestro objetivo no era volvernos millonarios y menos como titiriteros, sino lograr organizar un trabajo de una manera menos angustiante, porque si lo planeas, no se logra nunca el 100%, pero si logras el 40% de lo que te propusiste, ya es un avance. Creo que eso nos cambió, que fue importante, y nuestra necedad, yo siempre digo la necedad de Lucio y mía, de decir que siempre había que hacer lo mejor posible, tener la mayor calidad posible, ya que trabajábamos para niños. Entonces nuestra obsesión era calidad artística y organización. Por eso creo que después, pues ya viene la época en que Cuernavaca se puso muy difícil políticamente, que empezaron muchos secuestros y nos salimos de Cuernavaca. Y esa es otra etapa, pero yo creo que así, eso nos empezó a estructurar. He de decir que Lucio y yo no éramos jovencitos, no teníamos 20 años, Lucio tenía 40, yo tenía 30, ya estábamos más maduros, y quizá eso nos permitió tener esta organización, y creo que también nuestro antecedente personal de personas organizadas y de personas con una autoexigencia. Sí teníamos una autoexigencia fuerte, que nos provocaba a veces muchos pleitos amables, digamos, pero sí discusiones fuertes en las que nos sentábamos y yo quiero esto, pero esto no lo podemos hacer. Bueno, aquí, embonamos así. Entonces, y también eso creo que nos permitió conservar una pareja de 50 años. Claro, claro, sobre todo. Pues finalmente no es una pelea, es una discusión. Toda discusión debe de generar necesariamente peleas, Sara. A veces sí parecían peleas. A veces. Sí. No lo creo. Pero finalmente funcionaron, que eso es lo importante, ¿no? Funcionaron, pero a ver, ¿quién era la gestora? Me imagino que tú siempre fungiste cuando salimos de ese curso. Cuando salimos de ese curso de Reading, o sea, te hacen un análisis de tus capacidades. No te las hacen nada más las gentes que están ahí, sino el grupo en el que te desarrollas. Entonces sí resultaba que la gestora era yo. Y entonces me costó llorar un mes. Porque decía, es que yo no quiero, no sé vender, me choca ir a hablar con los funcionarios, ¿por qué? Y Lucio era el constructor. Claro. El artista plástico era Lucio. Así como los títeres en su inicio tienen que ser un arte plástico, pues eso hacíamos. Entonces, cuando acepté mi calvario, yo decía que era un calvario, ajá, pues asumí que sí. Yo decía, pero si yo no sé vender nada. Entonces, Serralde, este amigo que ahora vino a los 50 años de Marionetas de la Esquina, me decía, le digo, tú me confinaste a las ventas, le dije. Me dice, sí. Y cuando te dije que no sabía vender, me dijiste, pero ¿cómo no? Si hablas con tanta pasión de lo que haces, que a todos nos convences. Claro. Eso me dijo. Entonces sí, me tocó esa parte. Por supuesto, nunca dejé la parte artística, porque una vez que la plástica estaba hecha, por ejemplo, Lucio construía, diseñaba, en la noche chejábamos, yo le decía, pues ese títere a mí no me parece el personaje que tendría que ser, no, cambiaba. Siempre tenía Lucio, primero, el gran talento de no crear un títere, sino de crear un personaje. Como era una persona de teatro y tenía el texto o la idea de cómo iba a hacer la obra, eran horas y horas y horas de hacer dibujos, de cambiar, de todo esto, hasta lograr el personaje. Entonces, estos personajes, a veces le decía, pero mira, si lo ves desde acá no parece lo que tú dices. Ah, sí, sí. Entonces tenía esa gran humildad y aceptación
de decir sí tienes razón. Entonces ahí es que había una influencia, influía yo un poco en su parte plástica y luego empezábamos el montaje y ahí entraba yo. O sea, la directora de escena era yo. Soy yo. Claro. Ya no tanto, porque ahora, bueno, ahorita les digo, en el proceso de Marionetas de la Esquina ya vamos a tener otra persona, ya está dirigiendo de hecho Amaranta, ¿no? Ya no tengo la energía que tenía. Bueno, seguimos. Muy bien. Esta parte, por una parte está la parte de la gestoría, de la venta, del vincularnos con instituciones, con empresas, con todo este tipo de personas que pueden solicitar nuestro trabajo, y por otro lado está el proceso creativo. A mí creo que a todos nos interesa saber qué buscabas como gestora. Siempre queremos saber, bueno, hay que satisfacer determinados requerimientos institucionales, o hay que saber aprovechar un momento de las políticas públicas en donde hay que saber insertarse. ¿Qué es lo que hay que aprovechar? ¿Qué es lo que hay que observar para que nuestros trabajos sean aceptados? Puede ser la calidad de tu trabajo, pero ¿qué tanto su trabajo iba en respuesta de estos requerimientos de cultura de un momento determinado de política pública? Fíjate que no. Fíjate que en esa época, yo te voy a hablar de los primeros momentos, eran FONAPAS, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, en época de López Portillo, y no había esa exigencia, y yo lo que hacía era vender lo que teníamos. No hacía nada especial para los funcionarios. No había esta exigencia ahora de que hagas esto o hagas otra cosa que el funcionario supone que es necesario para nuestro público. Sí, ¿no? Yo iba y vendía mi trabajo y decía por qué creía que era útil, por qué lo estaba vendiendo y las necesidades que teníamos y, por supuesto, cuánto cobrábamos. En esta época éramos cantidad de grupos, había muchísimos grupos argentinos que habían llegado por la dictadura militar a México y que tenían mucha experiencia para vivir vendiendo, que no teníamos tanto los grupos mexicanos. Entonces, más o menos, en algunas reuniones que teníamos pusimos un rasero para no bajar ni subir tanto, para que nos contrataran a todos. O sea, sí hicimos una organización de grupos, pero para nada vendí nunca lo que me pedían, nunca me pidieron, digamos, tienes que hacer una obra con estas características. No, vendíamos lo que nosotros creábamos. En eso creo que hay una gran diferencia. Claro, entonces pasando a esta... O sea, ¿cómo decidía, quiénes decidían, Lucio y tú, o Lucio decía, quiero abordar tal temática? Porque eso tiene que ver con ciertos principios, con cierta forma de ver la vida, de ver el mundo, de conocer a los niños, qué es lo que el niño necesita, que en función de qué surgían las propuestas teatrales. En función de las charlas entre él y yo, en función de que nos poníamos a leer, en función de que si un tema nos conmovía, decíamos esto es importante hacerlo, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Porque yo no soy dramaturga y Lucio no era dramaturgo, pero él escribía bien. Y yo, una vez que me das un texto, puedo ser muy buena crítica del texto. Entonces, así hicimos historias, perdón, me acuerdo una en la que había la dictadura militar, por supuesto que hablamos de dictaduras, pero siempre con un tema optimista al final, que pues, se podía derrotar a las dictaduras. Después empezaba esta cuestión del cuidado ecológico, tema, Cuernavaca, que tú eres de ahí también, sabes que las barrancas se habían convertido en un basurero absoluto. Sí. Entonces, cuando vivíamos eso, hicimos una obra que se llamaba La Barranca, y era una vieja, una popa que vivía enterrada y que le tapan toda su casa y sus sueños porque tiran la basura. Era una cosa muy, muy, muy sencilla, pero gustaba mucho. Otra parte que siempre cuidamos fue la actuación. O sea, teníamos la parte plástica resuelta y entonces lo que sí empezamos a cuidar mucho fue la actuación. No era un grupo numeroso, éramos Lucio, yo y casi otra persona,
Por ejemplo, Toño Canica, que está con la troupe, que empezó con nosotros, el Lobo, que estuvo con nosotros, pues muchos que tienen sus compañías empezaron con nosotros. Y siempre teníamos esa exigencia, un trabajo actoral bien hecho, lo mejor posible según el nivel que tuviéramos, ¿no? Lucio era un gran actor, yo no era mala actriz, y si llegaba alguien con mucha experiencia, pues lo entrenábamos, y una preocupación que siempre teníamos era una muy buena animación. O sea, lograr una animación fina, y ahí sí los dos éramos exigentísimos unos con otros, porque los papeles más fuertes casi siempre los hacíamos él y yo. Entonces él me dirigía a mí y yo lo dirigía a él en la animación. Claro. Y haciendo una retrospectiva, ¿qué tan importante fue la evolución que han tenido en cuanto a plástica, en cuanto a temáticas, en cuanto a propuestas, desde aquellos años en que iniciaron hasta ahora? ¿Tú cómo evaluarías qué ha pasado estéticamente, propositivamente, dramáticamente? Vamos a separar dramaturgia de plástica. Yo creo que en la plástica, a ver, una vez que tuvimos como 3 o 4 obras así, Amaranta empieza a ser dramaturga muy jovencita, y entonces empieza a presentar una obra que propusimos para teatro escolar que se llamaba Dibújame una vaca, que hablaba sobre el divorcio, sobre un niño que sus papás se divorciaron y que era muy introvertido, pero dibujaba muy bien. Entonces se dibuja una vaca y la vaca cobra vida y se atreve a hacer todo lo que él no se atreve a decir ni a hacer. Entonces esa obra tuvo mucho éxito, se presentó muchísimo y hay un cambio en la plástica, digamos. Fue como un poquito más ingenua, como más redondeaditos todos los títeres, pero lo que siempre decía Lucio, son personajes. Nunca se preocupó de hacer un títere bonito, bonitos no, personaje. ¿Por qué una nariz grande? ¿Por qué unos ojos chiquitos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él es personaje, él lo veía así y los dibujaba y nos los enseñaba, y me los enseñaba. En ese momento ya estaba Amaranta escribiendo, entonces me acuerdo de la vaca, por ejemplo, la vaca verde, que es nuestro logo. Sí. Lo había hecho Lucio y le dice a Amaranta, ¿y qué te parece? Y dice, sí, pero yo no quiero una vaca que camine en 4 patas, le dijo Amaranta. A mí me parece que el personaje tendría que estar parado. Y entonces surge esto. Después, el rostro lo empiezo a hacer yo con tejido. O sea, trabajamos todos, Amaranta y Amaranta es nuestro, sí. Y ahí empezó ya a dirigirnos, digamos, en una plástica nueva. Y la apertura. Los creadores creo que tenemos que tener la capacidad de escuchar y no de creer que nomás nosotros tenemos la razón. Escuchar las opiniones, sobre todo de tus colegas y de la gente que trabaja contigo, y de decir, claro, sí, porque a lo mejor tú tienes un planteo así y alguien te lo abre así y resultó que dimos en el clavo. A mí me parece que la vaca fue eso. Y bueno, esa obra nos abrió muchísimas puertas. Y yo te digo que gracias a esa obra es que pudimos después hacer la titería. Mira, nada más. Excelente. Sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo funciona la titería entonces? ¿Cómo es que llega un grupo? Lourdes Pérez Gay es directora, titiritera, actriz y productora. Para que nos quede claro, ¿eh? ¿Quién es Lourdes Pérez Gay? Entonces, te comentaba que cómo determinan ustedes, porque también deben de tener un criterio para decidir qué tipo de compañías llegan a la titería, qué es lo que ustedes están buscando proyectar a los públicos que llegan allí a través del trabajo. Amaranta es la curadora, actualmente. Sí. Ella está muy al pendiente de todo. ¿Qué tratamos? Que haya una buena dramaturgia, que sean temas que les interesen a las familias, que les digan algo a los niños, sin decidirte a educar a los niños, sin decirle es así o es así. Más bien que tengan poesía y que
que el niño tenga un crecimiento y sí una identificación con personajes, pero no te tienes que portar así, tienes que hacer aquí, nada de eso. Sino, pues esta forma nueva de la dramaturgia con los niños, de apertura, de explicar, pero de abrir también a preguntas, ¿no? Que la dramaturgia les permite a los niños plantearse preguntas. Eso es lo que hacemos. Y la curaduría, bueno, ha cambiado. Yo me acuerdo cuando abrimos la titería, en una de las paredes teníamos una manta grandotota y ya estaba programado todo el año. Me acuerdo que Otto Minera y Berta, que estuvieron muchísimo tiempo con nosotros ahí trabajando y todo, me decía Otto, mira la cantidad de grupos que ya tienen. Le digo, sí, qué padre. Me dice, mira, te voy a decir que sí, pero te voy a decir que también habla de que no hay trabajo. Y sí, eso estaba pasando, ya estaban recortando trabajo para muchas compañías, ¿no? Ya no había el boom que hubo en los 80 de contrataciones y de todo eso. Claro. Entonces, la titería funciona conmigo como directora, funcionaba porque ya no soy la directora, Amaranta como programadora, Lucio como director del taller, Humberto, alumno de Lucio, y Emiliano, alumno de Lucio, cada uno en especialidad. Y a la hora de actuar, nosotros, y no teníamos un elenco de 4, teníamos 2 de apoyo, haz de cuenta, porque podíamos actuar Amaranta, yo, Lucio y alguien, Emiliano un poco. Y con esta obra de La Vaca se nos abre Estados Unidos. Nos invitó el FONCA, cuando lo dirigía Mario Espinosa, a un plan que hicieron junto con la Fundación México-Estados Unidos, y invitaron a México a que llevara grupos. Entonces llevaron 2 de danza, 2 de teatro, 2 de música y 2 de, no me acuerdo qué. Y entonces alquilaron un teatrito y eran 15 minutos los que nos presentábamos cada grupo, imagínate, y nos fue muy bien. Me acuerdo que le hicieron, todo el texto estaba, ¿cómo se llama? Cuando están, como en las películas, no me acuerdo de la palabra, todo los textos estaban puestos ahí, la gente y tuvimos subtituladas, sí. Y entonces tuvimos muy buen público, nos fue bien, estaba, me acuerdo, Lila Downs también, era una de las que iba, estaba un grupo de danza muy padre de Jaime Camarena, y al final, pues en esa época no había internet ni nada de eso, entonces tenían mesas con los folletitos, te pedían que tiraras folletitos, tarjetas y todo, y ellos y los compradores o los que están interesados en tu obra te van dejando sus tarjetas. Y sí, teníamos un alterón de tarjetas que nos había ido súper bien, pero Estados Unidos te plantea problemas inmensos para hacer una gira. Ahorita podemos continuar con la maestra. Mientras tanto, ¿qué les parece si vamos a ver quiénes están presentes aquí escuchándonos? Han mandado varios saludos. Gracias, Emilia René. Un gusto que nos acompañes también. No sé, Sergio, si quisieras comentar sobre las participaciones en Facebook. Aquí, bravo, maestra Lourdes Pérez Gay, saludos a Sara Guzmán, a Sergio. Muy bien, amena charla, gracias por las anécdotas. A México, ¿cómo se prepara? Raquel. Aquí está Raquel, saludos, maestra, saludos. Dice Cercollo, ¿cómo se preparan a las personas para integrarse a una compañía de títeres? ¡Oh! Ese es un buen punto. Está bien. Sí. Cuéntanos, porque... ¿Queremos hablar de eso? Perfecto. Sí. Cuando nos venimos a México, pues alquilamos una casa en un lugar muy caro, pero que tuvimos la gran suerte de que era baratísima porque estaba vieja. Ajá.
Y entonces en la parte de atrás había una cochera que había alguien alquilado y que en la parte de arriba tenía como un escenario natural, pero con el techo muy bajo. Y abajo pusimos el taller. Entonces, por eso les digo que siempre nos preocupamos porque hubiera un lugar para los títeres. Nunca. Ya viene, ya viene. ¿Cómo se definió una organización? Sí, venían, algunos chicos de Cuernavaca podían venir, pero tenían cosas que hacer allá, otros ya se habían casado y tenían hijos. Y entonces empezamos a preparar gente. Y lo intentamos de varias formas. Dábamos talleres a como a 20, y luego seleccionábamos a 4. No siempre éramos los más acertados en la selección, y entonces la gente no duraba. Me decía la maestra que hay una tormenta ahí en Coyoacán, que seguramente es lo que la está diciendo. Es un actor que está preparado para ser él, su cuerpo, sus manos y sus ojos frente al público, le cuesta mucho hablar a través de un objeto, muchísimo. Eso es cierto. Entonces empezamos a darnos cuenta pues, y a seleccionar agentes que veíamos que aunque no fueran tan buenos actores, pudieran trabajar a través de un objeto. O sea, que no... muchos agarran un títere y empiezan como de niños chiquitos, ¿no? Así como sí. De niños, de lo que tenemos concepción de un niño chiquito, porque no es así. Y entonces, esos no sirven. Entonces empezamos a tener nuestra forma de seleccionar de alguien que tiene el respeto, de alguien que viene en las mañanas a trabajar, porque decimos, bueno, a las 11 empieza la sesión, pero pueden llegar desde antes a trabajar con los títeres. Y ahí tú vas calando quién. Esa es una forma. Actualmente, pues hacemos casting y los entrevistamos y por qué les interesa trabajar para infancias. A algunos sí les interesa trabajar títeres y a otros es mientras. Claro. Van a una serie mientras. Entonces, mientras están con nosotros. Esos de mientras ya no los seleccionamos. Claro. Ahora, es un proceso mucho más largo que una preparación técnica de un titiritero. Y sí, creo que Marionetas de la Esquina ha prestado mucha atención a seguir más allá de esa parte. Han generado un libro, han realizado talleres, no solamente uno, sino una serie de talleres para el aprendizaje de la escritura teatral para niños. Han invitado a gente que ya tiene mucha trayectoria en esta parte del teatro para niños, del teatro infantil. No sé, cuéntanos un poco de estos proyectos que han realizado. Este libro lo hicimos específicamente para mostrar, lo hicimos a partir de las obras que teníamos en repertorio, platicando en charla. Saludos desde Huamantla, gracias, qué bueno que están aquí con nosotros escuchándonos. Les comentaba que hay 200. Pusimos todos los trucos que tenemos, que hasta ese momento teníamos, de cómo se manejan los títeres. Entonces, logramos que una señora que dibujaba maravillosamente bien, miren, entonces todos los detalles están aquí, de lo que hasta ese momento sabíamos. Hicimos un libro, luego se nos ocurrió hacer un laboratorio del títere, que creo que lo hicimos 2 o 3 años. En esa época logramos que Bellas Artes nos apoyara con 50,000 pesos para cada compañía, para cada grupo, y se hacía un montaje y traíamos a directores diferentes de teatro para infancias. Bueno, pues vino Gervais, de Teatro Carrusel de Montreal, vino Hodgman de Portugal, pero es argentino. Entonces salimos a diferentes directores, dramaturgos y había constructores, y entonces los grupos, pues creo que Sergio Tlacuache puso esta experiencia de laboratorio, no era una experiencia fácil, había que estar muy abierto a las críticas, las críticas que no son para lastimar, sino las críticas que se hacen crecer, y son experiencias pues muy, muy enriquecedoras, creo yo. Y pues también no sé, mi amiga italiana, ¿cómo se llama?
Cavasola también estuvo en uno de esos laboratorios, y luego los presentábamos en el Festival Titerías cuando todavía se hacía en Guanajuato. Entonces ahí se estrenaron las obras. O sea, nuestro interés era el crecimiento de los grupos y la calidad y que la gente se preocupara por crecer profesionalmente. No es que no tuvieran ese crecimiento. Sí, nos dice Tlacuache que participó en el primer laboratorio de la titería. Tenemos allí otra vez con problemas de secuencia del diálogo con la maestra. Alejandro Jara nos dice, Marionetas de la Esquina fue muy solidaria con el Festival de Títeres de Tlaxcala, participando en el primero en 1983 con una función que aún no se les ha pagado. ¡Ay! Que aún no se les ha pagado. Estamos hablando de 1983. Porque nunca nos pagaron. Nos vemos, le digo, nunca nos pagaron, es Alejandro, nunca fuimos, hicimos la función, pagamos la gasolina, todo, y nunca nos pagaron. Que levante la mano el titiritero al quien le han pagado todos sus servicios. Creo que ninguno. Marco Alcántara, te vimos, gracias por estar presente, y pues continuamos. Yo creo, maestra, que la mayor recompensa que tenemos de cuando invertimos tanto tiempo, tanto amor, tanta energía a nuestra formación como titiriteros, es cuando nos damos cuenta que impactamos en nuestros públicos. La pregunta sería, ustedes que tienen este espacio, ¿cómo han sentido que han impactado en los públicos? ¿Ha sido exclusivamente el impacto en la zona de Coyoacán o van más allá? ¿Llega gente? No, muchísima, llega gente de otros países, llega gente de todo el país, y eso también es un trabajo de redes muy bien que se ha organizado, que lo ha organizado Amaranta. La gente sabe de la titería, y también el ambiente que se hace en la titería, no solo adentro del teatro, en la hora de la función, sino afuera. Amaranta en eso tiene una conciencia muy grande de lo que un niño necesita. Entonces tenemos área de juegos para los chiquitos, tenemos títeres en el patio que los niños pueden mover, títeres grandes, inventados, de mecanismos raros. Entonces los niños se acercan a estos títeres construidos, los mueven, les jalan hilos. Todo eso hace que cuando entren al teatro se den cuenta que ya tuvieron de una manera u otra en las manos un títere y lo movieron. Esta parte es una parte pedagógica totalmente. ¿Es Amaranta quien la ha ido construyendo? Absolutamente. Amaranta tiene una capacidad para eso muy impresionante, y es la que dirige el diplomado que tenemos de escritura para gente que se quiere dedicar a escribir para infancias. Y entonces no es ella la que lo da todo, sino que invita, pues ya sabemos, a Maribel, a Berta, a las gentes especializadas en escritura para niños, ¿cómo se llama? Pues a todos los dramaturgos y las dramaturgas especializados. La que abre siempre casi es Susan Lebeau, con toda una filosofía de por qué escribir para niños. Y yo creo que de una manera u otra esto ha hecho también que se acerquen a la escritura para infancias de una manera más profesional, sabiendo que es una especialidad. Así es. No escribir para niños mientras me vuelvo famoso como dramaturga, sino es una especialidad, así como la pediatría es la especialidad en medicina para niños. Yo creo que hay que pensar que el trabajo para infancias es una especialidad, y si lo tomamos así, con esa certeza, con esa seguridad, con ese respeto, es que yo creo que podemos crecer profesionalmente. Claro. Bueno, hay obras que nacieron para perdurar. Está comentando aquí Unima México, a que veamos, nos invita a ver un video sobre el circo, que está en representaciones. ¡Qué barbaridad! Y pues es una belleza. Mi hija me decía apenas, dice, es que yo me acuerdo, a mí me encantaba, a mí me gustaba muchísimo ir. Entonces, Sergio, no sé si podemos ponerlo, el video.
Ese no es, eso es un montaje que hicimos en Estados Unidos. Ese, obvio, ese no es el circo. El circo es el... Ahí te va. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Murineto! Murineto, malcriadazo de Murineto. Muy bien, pues son las obras que Una de logran las cosas que me ibas a preguntar, que me parece importantísimo, es hablar de los apoyos institucionales, creo. Sí, cuéntanos. Que yo creo que, como se los decía antes, bueno, pues fue una época gloriosa, los 80s, 90s, en el sentido de que sí se decidió, el país era otro, y nos contrataban y viajábamos por todo el país. Esto nos permitía vivir. En el caso nuestro, no nada más lo hacíamos vivir, sino eso que les digo que éramos ahorrativos. Entonces decíamos, bueno, pero con esto hacemos otra obra. Y nos permitió conocer el país y así darnos cuenta de que en algunos lugares algunas de nuestras propuestas no eran entendidas y entonces saber si vas a ir a un lugar que sí van a entender, de qué manera puedes contactar mejor. En esa época no actuábamos únicamente para niños, sino mucho para escuelas de enseñanza medio superior, que con jóvenes, que lo asombroso era que se conmovieran con el circo igual que los chiquitos. Entonces, fue una época linda, fue una época que nos hizo crecer profesionalmente, logramos montar creo que 3 obras más en esa época, además de hacer giras y giras y giras, y nos hizo, ahí fue el momento en el que nos juntamos con esta persona que nos asesoró en la gestión, que es Serralde, porque teníamos que vender, teníamos que viajar, teníamos que actuar y regresar y montar y tratar de hacer un montaje de una nueva obra. Entonces se nos ocurrió un día, así de locos, a Lucio y a mí, que en esa época nos apasionaban los amates, teníamos una colección de amates y entonces decidimos hacer una obra que los amates cobraran vida, un amate que cobrara vida. Entonces, Margarita Robleda, no sé si se acuerdan de ella, sí, ella nos escribió un cuento sobre el amor del sol y la luna. Y ahí hicimos una obra que yo creo que ahorita viéndola a la distancia tenía fallas en la dramaturgia, o sea, no había una dramaturgia formal, pero que nos fue muy bien con ella y entonces salimos a España con un festival de Concha de la Casa, creo, y empezamos a girar con ella mucho. Entonces, pero también hay obras que tienen suerte y obras que no, que tú las puedes amar mucho y de plano no pegan, pero no puedes saber por qué tampoco. Después puedes hacer un análisis cuando ya pasó el tiempo. ¿Por qué esta obra no tuvo éxito si tenía este ingrediente y este ingrediente y este ingrediente? Y a lo mejor haces un análisis, no lo estrenaste a lo mejor en el lugar adecuado, no eran los actores adecuados, pero lo puedes hacer hasta después, mientras lo tienes que hacer y si te equivocaste, te equivocaste. Y lo que uno tiene que saber es que uno siempre se puede equivocar y estar abierto a equivocarse en el arte es muy importante porque eso te permite seguir arriesgándote. Claro. No todo lo que montamos tiene que tener éxito. Así no. es. Y definitivamente siempre será el público nuestro termómetro, ¿no? Definitivamente son ellos quienes también nos enseñan a veces a ir
perfeccionando una obra o detectando cuáles son precisamente esas fallas, ¿no? Más que el público es... Nos deja en tensión la maestra. Más. Saludos desde Guerrero, que vivan los títeres y los titiriteros. Saludos, Saloa. Maestra Jurado, maestra, muchas nivel económico más alto y una obra no es que se funciona. nos cortó, maestra, otra vez. Se nos cortó es muy importante lo que dices de que es el público, pero también hay que calar con diferentes públicos, siempre. Claro, o sea, hay obras que funcionan más con un público que tiene dinero, funciona de una manera. Con la gente que no tiene, es de otra manera. Y entonces, ¿qué emoción estás tocando en cada público? Porque no es igual, las clases sociales no, aunque hay obras que tocan a todos, y esas son como una joya. Claro. Eso nos pasó con La Vaca, por ejemplo, para nosotros esa fue una joya, y esa gira, esa presentación en Estados Unidos, nos permitió hacer como 7 años de giras con Estados Unidos. Esas giras en Estados Unidos son las que nos permitieron construir la título. Yo siempre hago el chiste pesado y me volteé a ver si mi Amaranta, que parecíamos mojados, los mojados, titiriteros mojados, porque traíamos el dinero y poquito a poco pues, tardamos 10 o 12 años en construirlo. Pero gracias a ese dinero que ganábamos en las giras, y sí nos fue súper bien, y seguimos teniendo el mercado abierto, no más que con la titería, en la primera etapa de titería, pues teníamos que meter toda nuestra energía aquí, ¿no? Claro. Parece ser que se empieza a abrir otra vez, aunque ahora con Trump, quién sabe. Bueno, ya, vamos a hablar de eso. No hablemos del naranja. No hablemos de lo feo. Entonces, y el apoyo institucional sí fue muy importante en una época. Ahorita no está fácil, ustedes lo saben. Así es. No, el recorte a cultura ha sido fuerte. Yo creo que es cierto que le están dando más importancia a otros apoyos, pero la gente de cultura, pues yo sí siento que estamos muy descobijados. Quizá nosotros no seamos... Se nos va cuando está diciendo algo importante. Maestro Jara, ahorita le vamos a hacer esa pregunta a la maestra porque se me hace muy importante y queremos que nos platique también grosso modo qué pasa con... ¿Ya? Bueno, yo creo que no hay mucho apoyo en este momento. Creo que también eso hace que muchos jóvenes dejen de producir, porque ¿qué hacen con producciones que no pueden presentar en ningún lado? Y lo que sí nos pasó a nosotros, y tuvimos una gran suerte, es que sí sacábamos nuestras producciones, sí las vendíamos y sí podíamos seguir montando. Entonces yo digo que tuvimos sí una buena organización, pero también había otras condiciones. Claro, entonces sí, las condiciones son importantes. Pero ahorita en lo que regresa la maestra, vamos a elaborar esta pregunta de nuestro presidente de UNIMA México, el maestro Alejandro Jara Villaseñor, es nuestro actual presidente de la UNIMA, y creo que pues correspondería preguntarle a la maestra. Maestra, nos pregunta el maestro Alejandro Jara, nuestro presidente, ¿qué sugeriría a los titiriteros, titiriteras mexicanos para seguir adelante y unidos para no morir en el intento? Y esto quiero vincularlo con qué pasa con la UNIMA México, cómo fue tu participación y qué tanto consideras que esta organización, nuestra UNIMA México, tiene que ver con esto de que nos permita como titiriteros seguir adelante y permanecer unidos. Yo creo que es muy importante. Yo creo que siempre las organizaciones son importantes en la medida en que sepamos que no son las que nos definen nada más. O sea, a mí, yo, como lo habrán visto en mi currículum, fui parte de la fundación de la UNIMA. ¿Por qué, maestra? Esto se da por una necesidad. En estos momentos, yo creo que es muy importante para los titiriteros esto, y tener una asociación, qué bueno que la refundaron,
agradecerte a ti todo el tiempo fuerte y feo que la dirigiste, que las tuviste. Y creo que lo que tendríamos que hacer es, ya que no hay muchas compras, porque no te van a comprar muchas obras, sí hacer muestras. Eso lo hicimos en una época cuando yo era del comité de la UNIMO. ¿Te acuerdas que lo íbamos a hacer, pero ya no se pudo hacer una muestra en la titería de lo que se está presentando, de lo que hay? Y hasta podríamos hacerlo comentando las obras, siempre con buena intención, destruyendo los trabajos que se nos presenten, pero eso puede ayudar al crecimiento y al fortalecimiento de nuestro arte. Y de una manera u otra, pues no sé, yo no puedo decir en dónde te compran en este momento, no lo sé. A nosotros no nos compran en ningún lado. Y podemos hacer, bueno, porque tenemos un mercado abierto en Estados Unidos, tenemos pues la titería, y yo creo que mucha gente viene y se presenta en la titería, y aunque no te paguen grandes cantidades, pues sales porque siempre se lleva parte de la taquilla el que llega, y eso es una cosa que planteamos como apoyo también, ¿no? Porque tiene que ser así. Claro. Entonces, creo que como asociación sí tendríamos que reunirnos, que hacer muestras, intercambios, talleres, todo eso que mantenga vivo el espíritu y las ganas de seguir creando. Claro, porque que el estar presentes entre titiriteros no es exclusivamente a través de un espectáculo, sino a través del diálogo, de tener conversaciones, tener Esto que estamos haciendo ahorita es muy importante, pero también sería muy importante, por ejemplo, no se nos olvide en qué está. Es muy importante, por ejemplo. Hicimos un intercambio de trabajo con ellos. ¿Con quién, perdón, porque te nos fuiste otra vez? ¿Con quiénes? Con Cuerda Floja. Sí. Entonces trajeron un Hamlet muy lindo para jóvenes y adultos, y luego trajeron una cosa de piratas para niños, y hicimos un intercambio de su trabajo con cajas, que nosotros nunca habíamos trabajado cajas, y yo creo que esos intercambios enriquecen mucho. Claro. Al que los recibe y al que los da. Así es. Y entonces, esa es otra de las formas que se podría, aunque no haya un rédito económico en estos momentos. Yo no les puedo decir cómo, porque de verdad a nosotros no nos compra nadie. Lo que sí hacemos es concursar en todo lo que sale. Aunque de 10 que entramos, ganamos una, y a veces no ganamos nada. Claro. Pero, y prepararse para competir, que eso es, ahora se compite a través de convenios, de concursos, de proyectos. Hay que prepararse para competir, eso sí. No está fácil, son unos proyectos en los que se te va el alma y son meses y meses y cartas y permisos y permisos y presupuestos y presupuestos. No es fácil, pero hay que hacerlo si queremos sobrevivir. Y la otra forma, la forma amable, es el intercambio entre titiriteros. Así es. Nos dice Cercollos, promover la creación de públicos a partir de la calidad artística y la apertura a la visión crítica. Así es. Maestra, cuéntenos antes de irnos, ¿cuáles son los proyectos que vienen? ¿Qué sigue ante esta situación tan complicada que estamos viviendo en la cultura y el arte? ¿Se han planteado algunos proyectos para seguir adelante? Nosotros siempre tenemos proyectos, Sarita. Mira, siempre, no podríamos ya vivir sin proyectos. Por ejemplo, la programación del año que entra en la titería casi está llena. Tenemos la posibilidad de una gira, a lo mejor no se hace. Vamos a estrenar 2 obras a como de lugar. ¿Por qué podemos estrenar sin dinero nosotros? Porque no invertimos mucho dinero, porque tenemos un taller. O sea, ese fue el sueño de Lucio. Siempre, tener un buen taller. Y tenemos un muy lindo taller, con máquinas, con eléctricas, con muchos. Les voy a hacer, cuando Lucito estaba perdiendo la memoria ya, entraba mucho al taller y le digo, mira, ven, Lucio, ven. Y teníamos como 12 desarmadores
Y le digo, mira, ¿cuántos hay aquí? Y los contó, 17. Le digo, ¿con cuántos empezamos, Lucio? Con 1. Esa fue. Entonces, esto que les cuento parece una cursilería, pero no es. Hay que cuidar, yo creo que la clave de poder crear es tener las herramientas para crear. Y es la mejor inversión que podemos hacer. Las herramientas de acá y las herramientas reales para construir, porque eso abarata todas las producciones. Si tú tienes un taller, y además nosotros reciclamos, pues, siempre nos quedan tubos de una obra, tubos de otra, y entonces Beto siempre sabe dónde está lo que se puede reciclar. Entonces, Beto, que necesitamos armar esto, a ver, esto lo arreglamos, y siempre hacemos así, entonces por eso podemos crear. No se crean que vamos y compramos aluminio, que vamos y compramos un lugar de telas en la bodega de sobrante. Y como yo soy la encargada de coser, me siempre decían que es la parimuli, en lugar de la parisina. Entonces, ahí hay cantidad de telas, cantidad, y entonces, a ver, dice, aquí hay tela. Pero todo eso es porque lo hemos ido guardando desde siempre, siempre, nunca tiramos nada. Claro, Entonces, claro. no hay otra, no sé de qué otra, esa es la única manera que les digo que lo estamos haciendo ahora. Sí, Claro, es que ir a comprar una telita especial que falta para algo, pero ahí está. Y los telones los reciclamos, los lavamos, los planchamos, todo, y los reciclamos. yo creo que eso sí no podemos fallar, yo creo que no hay titiritero que no sea creativo, Sí. y la creatividad es la base para poder reciclar, para poder crear a partir de lo que va quedando allí en bodegas, ¿no? Porque siempre nos quedan maderas, nos quedan fierros, nos quedan telas, siempre. Exactamente. Bueno, ¿y de proyectos qué viene? Tenemos 2 estrenos para el año que entra. Vamos a estrenar una cosa para bebés y vamos a estrenar otra de Amaranta que todavía no está terminada. Y vamos, sí, planeada una girita. ¿Internacional o nacional? ¿Para dónde se nos van a ir, maestra? Saludos desde Guerrero, México, ya lo habíamos leído. Marco Alcántara, Tito Díaz, un abrazo a la distancia también, maestra. Te manda saludos, Tito Sí, Díaz. no sé si vamos a poder ir por Trump, no sé si vamos a obtener las visas. Ojalá que sí se haga. Si no se hace, pues estrenaremos aquí y ya. Claro. Y sí, plantearles a ustedes, a la gente de UNIMA, que organicemos una muestra, que ya habíamos tú y yo hablado de eso. Sí, ya había empezado ahí a cocinarse. Ajá. Y las Pues, circunstancias nos lo permitieron, planeemos. pero hagámoslo. Claro que sí, ya escucharon titiriteros de UNIMA, apliquémonos, apliquémonos y que salga esta retroalimentación, esta convivencia y este espacio. Aprovechemos también la disposición Sí. de la maestra. Creo que es lo que se puede hacer. Tenemos un espacio adentro, un espacio afuera, y podemos poner una fecha. A eso sí lo tenemos que ver con Amaranta, porque es la que programa, pero eso estaría padre, porque desde el principio me coman, ¿por qué no hacemos una muestra? Digo, pues sí, estaría padre, pues déjame, la voy a proponer. Entonces yo la propongo, pero sí tiene que ser muy, muy bien organizada. Por supuesto, manejamos redes y todo eso, y que entre dinero, ¿no? Para que la gente se lleve un estímulo. Claro, creo que lo importante en tiempos de donde la curva va hacia abajo, lo importante es estar presentes de la manera que podamos, ¿no? En espacios. Y crecer profesionalmente, porque no necesitas el dinero para crecer. Lo que necesitas es no. Necesitamos más allá que el dinero, necesitamos el talento. No teníamos nada. Y nunca dijimos no vamos a poder. Ese es el principio, ¿no? No darse por vencido, es un trabajo bien difícil el del artista y mucho más el del artista titiritero. Creo que nos toca seguir abriendo caminos. Hemos tenido épocas y momentos muy importantes. Esa cuestión de que no se puede, a veces es la que hace que se rompan los equipos de trabajo. Exacto. Entonces, estar convencidos de que sí podemos, de que sí se encuentran
Yo creo que también hay que buscar las habilidades. Creo que todos tenemos habilidades y hay quien destaca en unas habilidades más que en otras, quien destaca mucho como un gestor cultural, quien destaca en la propuesta creativa, en la promoción cultural, que es otra cosa también, la capacidad de desarrollar un proyecto para que salga adelante en para determinada institución, para determinado espacio, para determinado incluso momento sociohistórico, si podemos hablar, ¿no? Tratar de explorar y explotar nuestras habilidades. Sí, yo creo que pensar que siempre se puede avanzar, y si de plano ya dices, no, ya no quiero estar en esto y ya no me gusta, pues te retiras y a lo mejor puedes apoyar a los que sí quieren seguir de otra manera. Claro, así es. Maestra, pues ya se nos fue la hora de plática, pero cerremos con bombo y platillo. Cuéntanos, pues, ¿cómo nos ves a los titiriteros en la actualidad y qué nos propones? A ver, danos un jalón de oreja. No, yo no voy a dar A ver, oreja. muchachos, aplíquense. Oh, yo ya les dije todo lo que creo que se puede hacer. Ajá. Primero, estar. Después, no dejar de crear. No les digo que nos dejen ascuas. Que de hecho la primera no se la escuché bien, pero la segunda es no dejar de crear en ningún momento. ¿Sí? La primera, ¿cuál era, maestra? Es muy importante leer. Es muy importante leer muchas obras. Y cuando te enamoras de un texto, entonces planeas montarlo. Creo que leer es imprescindible. Leer. Agarras tu teléfono y empiezas a buscar autor tal y te encuentras todo. Pero sí tienes que tener la disciplina de lectura, de decidir esto me interesa, cómo lo podría montar. Y luego, si no se te ocurre, puedes buscar asesorías. Exacto. O gente con la que te lleves bien, a ver de qué manera hago esto. Hablas con Pablo, con gente que tú admires o que te guste y con ese te acercas y trabajas y le pides asesoría. Entonces yo creo que esa es una magnífica forma de ir creciendo, de ir tejiendo lazos, de ir tejiendo cadenitas para ir haciendo un suétercito, ¿no? Claro, claro, claro. Siempre hay como el prejuicio de que cómo me voy a acercar a la maestra Lourdes Pérez Gay. No, a la maestra Lourdes Pérez Gay te puedes acercar, nomás que ya está viejita la maestra Pérez Gay, se le olvidan cosas, se le olvidan, pero siempre que les interese algo de mí, yo puedo ayudar, nomás. A veces estoy muy paciencia, porque sí, todavía somos muy poquitos y todavía sigo, pues como ya me estoy retirando, yo ya estoy pasando la batuta poquito a poco, pero no definitivamente, porque sí es cierto que todavía tengo energía y tengo mucha práctica. Claro, y ideas no paramos, eso es la maravilla. No, y otra cosa muy importante es que en Marionetas siempre uno... Han estado apareciendo ¿Uno qué, perdón? En equipo, formar equipos. Aunque sean 3, hay solistas, hay gente, yo no podría jamás ser solista nada más, ¿no? Yo claro. Yo prefiero siempre trabajar con gente y escucho opiniones y escucho críticas, muchas también. Claro, claro. Y las agradezco. Eso es importante, como comentabas hace unos momentos, el estar dispuesto a escuchar cualquier propuesta y pues estas propuestas pueden hacernos crecer como no lo imaginamos. Siempre, si la crítica es de buena intención, si no es para destruirte, ¿no? Claro, por supuesto. Pero esa te das cuenta inmediatamente. Y al que te quiere, o a la que te quiere destruir, pues nomás no la oyes ni te peleas y dices, pues no, esta no me sirvió, esta opinión no me sirvió, pero esta sí. Así es, así es. Y igual nosotros como asociación, como Unión Internacional de la Marioneta, pues tenemos esta agrupación de titiriteros, quienes aman el títere y quieren acercarse a la Unión de la Marioneta, por supuesto que serán bienvenidos, escríbanos, han aparecido en las cintillas nuestras direcciones y pues también creo que
no creo, estoy convencida de que todos los que conformamos esta asociación estaremos gustosos de recibirlos y de apoyarlos a todos aquellos que quieran incursionar en el maravilloso mundo del títere. Serán bienvenidos. Estábamos viendo ahí en un flashazo que nuestra próxima conversación será con Emanuel Márquez, también con gran trayectoria dentro del teatro de títeres, y creo que todas estas experiencias a nosotros nos enriquecen muchísimo. Los invitamos a que sigan escuchándonos, y allí está nuestro querido Emanuel Márquez Peralta sobre la dirección del teatro de títeres, del unipersonal a la ópera. Teatro. Ha sido muy interesante el trabajo de los títeres en la ópera, entonces vamos a escucharlo el próximo viernes 19 de septiembre a las 8 de la noche. Sigan entonces nuestras transmisiones. Maestra, te queremos agradecer así. Gracias a ustedes. Infinitamente que hayas estado con nosotros. Te ves espléndida, de verdad. Y yo creo que te mantiene espléndida esto que dices de que tú sigues con tus proyectos, con tus ideas, con tus propuestas, y pues sigamos adelante. Y te voy a decir, 2, 3 maravillosos hijos que me apoyan siempre en todo, hasta cuando me derrumbo. Claro que sí, claro que sí. Eso ha sido muy importante, y Amaranta Sí, 100% todos dedicados a eso. Claro que sí. Ojalá todos tuviéramos hijos así de solidarios, de apoyadores. Los míos salieron locos y se atrevieron a vivir de algo que no es tan fácil vivir. Entonces. Así es, eso es lo difícil, porque digo, mi hija me sigue apoyando en la parte titiritera, pero ya desde lejitos, ¿verdad? Sí, porque de pronto sienten la inseguridad o no o bueno, pues no es su vocación y se acabó. Así es, y está bien, muy bien. Dice Marco que es un amor. Ay, que la maestra es un amor. Por favor, otra charla con la maestra Lourdes. Claro que sí, volveremos con otras temáticas, por supuesto que sí. Besos a Amaranta, a Pepe y a los nietos, querida Lourdes, dice la maestra Raquel Bárcena. Igualmente, Igual que la maestra Raquel también tiene unos hijos maravillosos y una hija completamente involucrada en el aspecto teatral y de títeres, por supuesto, también. Bueno, felicitaciones a quienes hicieron posible esta interesante charla. Muchas gracias, dice nuestro presidente Alejandro Jara. Abrazos, maestro Alejandro. Pues nos despedimos. Abrazos a todos y gracias por haber estado disfrutando esta charla con nosotros. Gracias, maestra. Gracias, Sara, muchísimas gracias. Dios, a todos. Nos vemos la próxima.